Buenas, buenas. ¿Qué es Saludos, lo ay que, mi señores, gente? perdón, yo me di un bostezo justamente en el momento de entrar y ahora se lo pegué a No me lo Joel. pegaste, exacto. Hello, Mr. True, como lo prometido es deuda, aquí tenemos nuestro episodio exclusivo de este mes para ustedes, nuestros queridos Su patreones. regalo de Navidad. Así es. Merry Christmas and a Happy New Year. Así es. Mary Poppins, Mary Mary Peláez. Poppins, así. Yo amo esa referencia. Ay, Dios mío. Ven acá, tenemos que hacer Fuerte. caso. Siempre digo, cada vez que tú haces eso, yo Oh, digo lo mismo, que tenemos que hacer el caso de Mary Peláez. agosto y todo el mundo. Y Eso de sí, ese que se Figueroa. obligaba. Vamos a hacer eso. Señores, pero miren, mientras llegue ese caso, hoy yo les traigo un caso criollo, pero criollo de aquí de los estados, no de allá. Es un caso que está recién salido del horno y no me cabe la menor duda que en un momento determinado llegará a la pantalla chica, porque es que esto ha sido un caso ¿Cómo? apoteósico. Se trata de la Me desaparición, gusta. bueno, ahora el asesinato de Anna Walsh. Ah, Mi ¿cómo? advertencia de contenido, ¿no? Esto incluye referencias de violencia doméstica, homicidio, pérdida de vida, ustedes saben lo que hablamos aquí. Así que si usted es sensible, yo creo que usted no es Exacto. sensible ya, porque los patrones que están aquí, cada vez que le preguntamos qué quieren hacer, quieren más y más de lo mismo. Más No, y homicidios, mientras más más casos fuerte, más crudos. quieren. Sí, todos los casos que ustedes nos mandan son uno más peor que el otro, así que nada. Pero si hoy fue un día particularmente difícil, pues nada, les hago la aclaración. Em, Ay, virgen, vamos a esto. sí, este casito también pues ocurre en las festividades, ¿no? Específicamente el 1 de enero del 2023. Anna Walsh, una ejecutiva inmobiliaria de 31 años y madre de 3 hijos, desapareció sin dejar rastro desde su casa en Cohasset, Massachusetts, un barrio fino, ¿eh? Al principio, Y no Daddy Yankee. así es. La historia parecía una historia simple, una mujer trabajadora. Ella trabajaba entre Massachusetts y Washington, D.C. Se hablaba de un viaje inesperado de trabajo, pero y un esposo que aseguraba que ya había salido de madrugada rumbo a Washington, D.C., pero encontró en cuestión de días, esta narrativa comenzó a desmoronarse. Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí, ya que A mí- no hubo. estos tigres todavía se creen que la gente. No, 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 no ven noticias ahí. Así es, ya que pronto se descubrió que no hubo tal vuelo, no hubo uso de tarjetas, no hubo uso de teléfonos, fue un merengue sin letra. Lo que siguió fue una investigación que fue basada casi por completo en evidencia circunstancial. Obviamente, como nos encontramos ya en el 2023, pues evidencias digitales y conducta posterior al hecho. Como les dije, analizamos hoy Pues el eso fue el caso de otro Anna día. Walsh. Si esto fue los otros días, no solamente una historia de crimen real, sino un caso jurídico bien interesante, pues no había cuerpo en este caso, no hubo cuerpo. Así que vamos a ver cómo se Y, construyó esto. Ujú. ¿y cómo hubo juicio, humana? Bueno, te lo voy a explicar en unos momentos, pero antes quiero decirles quién era Anna Walsh. Anna Ay, Walsh, pues. cuyo nombre de nacimiento es Anna Jubicic, o Jubicic, no sé, o Jubicic, original de Belgrado, la República Socialista de Serbia, Yugoslavia. Serbia. Nació en el 1983, o sea, colega de nosotros, Ay, sí. con nuestra contemporánea. Creció en Belgrado, donde ella asistió a la escuela allá, obtuvo una licenciatura en lengua y literatura francesa y emigró a los Estados Unidos en el 2005 en busca de el sueño americano. Posteriormente obtuvo la doble ciudadanía y se dedicaba a trabajar en el sector hotelero, incluyendo trabajos en Washington y más adelante en el estado de Massachusetts. Em, ella en el
no me acuerdo en qué año, conoció a su esposo, Brian Walsh, trabajando en Boston, en un hotel de Boston, y se casaron en el 2016, donde ella adoptó formalmente su apellido y se convirtió en Anna Walsh. Anna y Brian tuvieron 2 hijos de 4 y 6 años al momento de la desaparición de Anna en el 2023. Ella tenía 39 años. Luego de estudiar en varios hoteles más, Anna Walsh se convirtió en una gerente regional de la empresa inmobiliaria Tishman Speyer en febrero del 2022, lo cual hizo que ella tuviera que dividir su tiempo entre su vida aquí, en Cohasset, Massachusetts, en el suburbio de Cohasset, y una residencia que ella tenía en Washington, D.C., donde ella trabajaba. Pero más allá de su éxito y perfil profesional, ella era madre de sus niños. em, los amigos la describían como una mujer organizada, ambiciosa, enfocada, pero muy comprometida con el bienestar de sus hijos. Oye, mira, Eh, y muy buena moza, mi amor. sí, muy La buena estoy moza. viendo aquí, muy buena Ella moza. tenía una vida al ojo público que parecía muy estable. Como les dije, un hogar en los suburbios, una carrera exitosa, una familia. Sin embargo, lo que se veía desde afuera no necesariamente reflejaba lo que pasaba dentro de su hogar. Em, el esposo de Anna, Brian Welsh, em, pues no corrió con la misma suerte laboral, ¿no? De hecho, al Él momento de tiene la... cara de loco, ya lo vi Sí, también. bueno, hubo algo de eso también. Al momento de la desaparición, sí, hubo de todo en este caso. Pero al momento de la desaparición de Anna, algo muy importante es que el querido Brian Walsh se encontraba bajo arresto domiciliario federal. Ay, mira Así tú, es. qué Pues él había, percance. sí, pues él había sido condenado, bueno, se había hecho culpable nada más y nada menos que de vender obras de arte falsificadas, supuestos Warhols, y se encontraba a la espera de una sentencia, por lo cual tenía que estar circunscrito al área de su casa y áreas aledañas. Em, Él se había declarado culpable en el 2021, 2 años antes de la desaparición de Anna, ante un tribunal federal del distrito de Massachusetts, de 3 cargos de fraude relacionados con esta venta de obras falsificadas de Andy Warhol. Em, Pero por lo tanto, creativo él. Así es. Por lo tanto, como él estaba en espera de sentencia, él tenía restricciones de movimientos. Él tenía un arresto domiciliario parcial, porque él podía salir, pero tenía restricciones. Usaba un dispositivo de GPS, em, y estaba legalmente obligado a permanecer en su domicilio, dormir ahí y todo lo demás. Obviamente, desde el punto de vista de lo que nos compete en este caso, este dato es crucial porque reduce significativamente el universo de movimientos que este individuo podía Claro. realizar. Obviamente, cuando esto ocurrió, y no voy a entrar en detalles del caso de Brian, pero cuando Brian acepta culpabilidad por este caso federal, pues eso causó un disturbio en el matrimonio y efectivamente puso a Ana como el único ingreso de esa casa, por lo cual, o sea, el trabajo se le volvió más Además de no. intenso, O sea, aparte de la crianza de los niños. Ella tenía que estar viajando mucho más a Washington y bueno, la situación estaba un poco tensa en su hogar. no eso. Tu marido lo van a condenar por because he's a con artist. O sea, what? Wow, así es. Eh, bueno, en la Nochebuena del These 2022. whites. Y bueno, en la Ah, Nochebuena no. no, ya en el año nuevo, ¿no? En el año viejo, eh, Anna Walsh y Brian cenaron juntos con unas amistades, pero todos se recogieron temprano. Ella, cuando dieron las 12 por ahí para la felicitación, llamó a su mamá para felicitarle a su hermana y a una muy buena amiga de ella, pero em, ninguna de ellas estaba disponible. Eh,
al día siguiente, bueno, ella se fue a acostar, ¿no? Y al día siguiente, pues, Brian se fue a pasar el día con su madre en Swampscott, que es otro barrio bien bonito de por aquí. Son Em, vecinos tuyos, ya saben. Así es. El 4 de enero, el empleador de Ana dice, yo no he sabido nada de Ana. Ella se supone que tenía que estar aquí el 3 de enero en Washington, D.C., y ella no llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Brian en ese momento dice, no, pero Ana salió de aquí el día primero, en la madrugada, de que con un viaje de emergencia del trabajo. Entonces, en ese momento, él se dirige a la policía. Bueno, no sé si él se dirige o lo dirigen porque el empleador inmediatamente también se contactó con la policía. Claro, pero que... Brian le dice a la policía que lo que les acabo de decir, que Ana salió de su casa temprano para tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Logan, de Boston, a Washington, D.C., supuestamente por una emergencia laboral. Él les comentó que ella tenía un viaje programado para el día 3 de enero, pero a partir de esa emergencia ella tuvo que salir el día primero. Em, Sin embargo, como les dije al principio, esa versión se derrumbó rápidamente, ya que cuando la policía se apersonó a los registros del aeropuerto, primero que no se encontró ninguna reserva de vuelo, no se encontró ningún registro de que ella haya tomado un Uber, un taxi o transporte público para llegar al aeropuerto. Ujú. No hubo ninguna llamada, no hubo mensajes, no hubo correos electrónicos. Y lo que sí se encontró fue que ella tenía su reserva de su vuelo para el 3 de enero, pero que ella no abordó ese vuelo y que de hecho sus tarjetas de crédito y de débito no se habían utilizado desde el 1 de enero. Eh, Inmediatamente, pues la policía lo consideró como una desaparición no voluntaria, em, ya que obviamente ella había dejado de utilizar todos los medios digitales, financieros y sociales y todo lo demás. Yo dije, ok, esto no fue que ella di que se fue y se hartó No, de pero este que hombre. todo el que sale y entra Something por happened. un... Claro, cállate, cállate. To- Todo el que sale y entra por un aeropuerto está registrado porque usted tiene que dar su identificación. Correctamente, y te ven en las cámaras también. Y te ve Bueno, exacto. pero nada, a medida que la investigación avanzó, o sea, le estamos diciendo que esto fue el 4 de enero, o sea, al día siguiente del día que ella se supone que tenía que llegar a Washington, D.C., la investigación rápidamente se centró en el esposo Brian Walsh. ¿Por qué? Bueno, la policía se apersonó en la casa familiar y encontró evidencia de sangre en el sótano de la vivienda familiar y también encontró un cuchillo que estaba como en mal estado. Luego, la policía fue y buscó cámaras de seguridad de los alrededores de la casa y encontraron en esas cámaras a Brian Welsh yendo en muchas ocasiones hasta los botes de basura. No solamente los que estaban cercanos a su casa, sino los que estaban en ciudades aledañas a las cuales él podía accesar. No, ay, no me lo hagan. Así es. Em, La policía pues hizo lo propio y a todos esos botes de basura donde ellos vieron a Brian Walsh tirando cositas, ellos fueron, hicieron un cateo y se recuperaron algunos objetos personales de Ana que fueron identificados mediante ADN. Pero hasta ahora no había ningún rastro de Ana. O sea, Em, solo fueron objetos lo que él Solo votó. fueron objetos, exactamente, pero no rastros de Ana. Em, pues luego la policía dijo, vamos a obtener una, no, espérate, cuando eso ocurrió, el día 8 de enero, la policía fue a arrestar a Brian Walsh y lo acusó de obstrucción a la justicia, de engañar a la policía sobre la desaparición de Ana. Em,
ya que no solamente la policía había encontrado estos indicios de que él había mentido, Ujú. sino que Brian Walsh también les había dicho de que él estuvo de que en el CVS y que fue de que a Whole Foods a comprar algo de comida en Swampscott luego de que había estado con su mamá el 1 de enero. Y cuando la policía fue a buscar los registros de videos de esos lugares, lo and behold, Surprise, ese surprise. hombre no estaba por ahí por ningún lado. Entonces ya ahí hubo una evidencia objetiva de que él había mentido. De modo que, em, Animal, si vas a decir la mentira, ve al Whole Foods y al claro, CVS. crea el alibi como debe de ser. Em, de igual manera, la policía descubrió que Brian Walsh había ido a Lowe's, que es como una ferretería, Ujú. la mañana del 1 de enero. Esto fue en la ciudad de Rockland, Massachusetts. Y que él había gastado un total de $463. Pero oigan en qué. En productos de limpieza, en alicates, en martillos y cosas por el estilo. Con toda esta información, la policía obtuvo una orden de registro para la residencia de los Walsh y para las computadoras de Brian y todo lo demás. A partir de este cateo fue que se descubrió la sangre en el sótano, un cuchillo dañado y ensangrentado. Y cuando revisaron las computadoras, pues ahí encontraron lo que yo Mm. digo que me va a pasar a mí Ay, si alguien a alguna mí, vez revisa las computadoras mías. a mí también. Búsquedas de Google. Por curioso. Así es, búsquedas de Google con cosas como, por ejemplo, cómo deshacerse de un cuerpo, cómo desmembrar un cuerpo, cuánto tarda un cuerpo en descomponerse. Ay, amor. Eh, Señora, nada, si ustedes tienen esa curiosidad, no la busquen, porque de verdad eso es lo que yo digo. Yo busco muchas cosas así por mi trabajo, porque aunque yo hago una investigación en softwares legales, pero uno Claro. siempre busca en Google. Siempre uno busca en Google Yo, a lo honestamente, inicial. desde que yo veo un documental de lo que nos gusta, que son estos temas, tú sabes que yo De inmediatamente voy una a vez tú rebuscarlo comienzas a todo. buscar la vaina, porque te da curiosidad, pues ya tú sabes. Hay que Esa borrar, misma, esa coger misma caché de esta curiosidad, computadora. esa sí, esa misma curiosidad le dio a Brian Walsh. Em, por ende, luego de todo esto, el 18 de enero, Brian Walsh fue arrestado nuevamente, pero en esta ocasión fue acusado de asesinato y de exhumar un cadáver sin autorización. ¿Cómo? Eh, bueno, yo creo que ellos fueron un chin, se pusieron muy de creativos, Pero pero qué cadáver le exhumo. no sé, porque para exhumarlo primero tiene que estar enterrado en algún momento. Pero los alegatos eran que él mató a Ana, la descuartizó y luego se deshizo del cuerpo. Como Igual eso no es prueba, exhumar, pero está bien. claro, como prueba, la policía se escudó en el documento de causa probable de las búsquedas, mayormente las búsquedas de Internet, que no solamente fueron en la computadora de Brian, sino que él utilizó el iPad de su hijo para hacer búsquedas también de, como les dije, de cuánto tiempo tarda un cuerpo en empezar a oler, desmembramiento y las mejores maneras de deshacerse de un cuerpo. Otra Del, búsqueda del, que hi- él hizo del hijo. del hijo, en el iPad del hijo, de él y su ¿Qué madre, la que había cojones? ¿Qué cojones? descuartizado. Así es. Y una pregunta que fue una pregunta muy interesante y que permeó todo el proceso legal, que es, ¿se puede ser acusado de asesinato sin un cadáver? Chan, chan, chan. No, ya. Aquí no hay nada, aquí no hay ni que seguir investigando. Bueno, pues nada, señores, Brian se declaró no culpable, obviamente. Fue acusado Claro. formalmente el 30 de marzo del año siguiente, del 2024. em, y fue acusado la acusación formal fue asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia y traslado indebido de un cuerpo humano, que yo no sé cuál delito es ese, te lo juro. Pero ¿cuál cuerpo?
Bueno, el cuerpo de ella, porque esto es puramente circunstancial. Pero están asumiendo, ahí están Sí, asumiendo y me excusan, no defendiéndolo, está mal. Y estamos no, claros que fue él, pero están asumiendo, esa es parte del interés que generó este caso. Obviamente generó una atención pública no solamente de los Estados Unidos, sino también de Serbia, porque Ana era eh, ciudadana de Serbia. El Ministerio de claro, Asuntos Exteriores de Serbia, a través del Consulado General en New York, se comunicó con la Fiscalía del Distrito de Norfolk para proporcionar a la madre de Ana Walsh información confidencial sobre el curso de la investigación. Y bueno, hubo todo una cooperación porque claro. obviamente sus familiares directos estaban allá. Ahora bien, la pregunta del millón fue que si era posible una condena en un caso sin cuerpo. Y esto fue súper interesante porque legalmente no se requiere un cuerpo para probar un homicidio, pero eh, Pero es es difícil probarlo difícil igual. probar, más allá de toda duda razonable, que No, una no es persona está muerta razonable. si no hay un cuerpo. Y si hay indicios de que una persona está muerta, ¿cómo tú puedes probar cómo esa persona murió? Porque no hay un cuerpo, no hay autopsia, no hay nada. ¿Y si fue esa persona que lo mató? Exactamente. Entonces, básicamente, la fiscalía en este caso tenía Interesante, que sí. demostrar, primero, que Ana Walsh murió, segundo, que la muerte fue producto de un acto criminal, o sea, que la mataron, no fue una muerte natural, y tercero, como dice Joel, que Brian Walsh fue el responsable. Eh, la fiscalía en este caso, pues, fue muy gutsy y se amparó de la ausencia total de actividad vital. Obviamente nadie más la vio con vida luego de esa cena que ella tuvo con esos, con esas amistades en la última noche del año 2022. No se comunicó ella con más nadie, no había actividad en sus redes, en su teléfono, en su tarjeta, absolutamente nada después del 1 de enero. Eh, y esto aunado a la evidencia que existía sobre la eliminación de objetos que le pertenecían a ella por parte de Brian, pues fue lo que ellos utilizaron para llevarlo a juicio. Entre que él fue acusado y que llegó a juicio, pasó de todo, incluyendo que él se lo declararon Sorprendente. incompetente para, o sea, mentalmente, para Ah, tener un juicio. Así es. por. Entonces, bueno, aquí pu- puede haber un caso de salud mental donde el imputado de repente no tiene la capacidad de comunicarse de manera efectiva con su abogado, no comprende cuál es el rol de las partes en una audiencia, no está completamente consciente de los cargos en su contra, de las posibles penalidades, etcétera. Entonces, Ujú, bajo ese ujú. estándar, si luego de que te hagan una evaluación psicológica, si se demuestra que no eres competente, pues eso para todo. Literalmente, porque tú no puedes hacer nada con una persona que no es competente para... Pero, ok, pero no fue muy competente para buscar todo eso en Google. Así es, pero aquí, bueno, la verdad que son temas también de salud mental. El tema de competencia, de aptitud mental, digámoslo así, es cambiante. Una persona puede estar bien para cometer el delito y de repente se le pueden terminar de chiflar los cables. Pero Pero, o como sea, es, no existe, perdón, disculpe, sí, ¿no? no Adelante. hay, no hay, o sea, ¿por qué? I just wanna know Sí, why. bueno, porque puede ser por una sintomatología aguda de problemas de salud mental, puede ser por algo que estaba ahí desde antes y que se exacerbó, quizás por el mismo caso pendiente. O sea, hay muchas razones que son de la rama Pero, de la psicología que pueden pero no explicar dijeron en el eso. caso de él específicamente por qué.
No. Lo que pasa es que el estándar para determinar, bueno, lo primero es que esos reportes no son públicos, son reportes que solamente lo ven los Ah, abogados fíjate tú. claro, porque ¿Por qué? contienen, bueno, porque contienen información de salud mental que es privilegiada y de salud en general. Y lo segundo Pero, es, pero esto es un juicio criminal, esto es un caso criminal, esto es público, amor. ¿Qué está en sí, esta pero vaina? no, esos documentos no, mi amor, hay privilegios, hay HIPAA laws. Pues no, Em, as a tax-paying citizen that I'm not, yo quiero saber por qué. Porque esto es bueno, público. Eso tiene que decirse el por qué, porque la gente va a querer saber. Y este buen pendejo, porque está, de que incompetente. Bueno, te voy a decir que el estándar legal es simplemente si la persona no tiene la capacidad de tener una comunicación efectiva con su abogado y participar en su defensa, no es competente. Pero no te sobrecojas porque eso no duró mucho. Ah, Eso no duró mucho y antes de su juicio, que sí se celebró, él fue formalmente declarado competente. Él no lo lucía. Yo que vi la no. audiencia donde lo declararon, pero básicamente cuando hay una declaratoria de que la persona no es competente para someterse a un juicio de fondo, por lo general eso viene acompañado de una orden judicial de que la persona sea internado en un centro de salud mental donde se le da un seguimiento, una evaluación, inicialmente por 20 días, si el centro requiere más, se lo pide al juez y esa evaluación ya es más profunda, donde él se somete a pruebas psicológicas, es evaluado por peritos forenses y ahí se le da al juez un informe sobre si realmente eso persiste o si ha mejorado, etcétera. En el caso de Brian Walsh, él regresó de su internamiento y fue hallado competente. Eh, por lo general lo que ocurre en esos internamientos, bueno, en el mejor de los casos, es que la Ujú. persona se le estabiliza, si tuvo alguna sintomatología aguda se le trata con los medicamentos del lugar y bueno, porque no es una persona que no es competente para someterse a juicio, no es una persona que tiene un problema de salud mental, es simplemente una persona que en ese momento en específico está presentando esos síntomas que le impiden participar de la defensa, pero la competencia, como les dije, es algo muy volátil. Y después que tú te estabilizas y ya tú vuelves en ti mismo o misma, pues ya obtienes esa habilidad nuevamente. Pero como les digo, Correcto. cuando él fue a la audiencia no se veía, ay, parecía como dice yo, él, tú lo ves y él no parece una persona que está del todo bien, pero bueno, él fue No, hallado no. competente para someterse a su juicio de fondo. De que tiene cara de loco la tiene. Pero todo Em, sonaba muy conveniente. Sí, los abogados de la defensa, yo conozco a uno de los abogados, ¿Cómo? excelentes, sí, Tráemelo, vamos a traerlo. sí, son excelentes. Hay que esperar que pase un tiempo, porque esto está muy reciente, pero yo tengo que decir que son excelentes y durante toda la etapa de previa al juicio, de audiencias preliminares, hicieron de todo para tratar de excluir la mayor cantidad de evidencia posible, pero bueno, no tuvieron mucho éxito. El juicio de Brian Walsh estaba programado para iniciar con selección de jurado el 19 de noviembre del 2025 y en ese día hubo un plot twist y fue que Brian Walsh decidió declararse culpable de los dos cargos de obstrucción de justicia y traslado indebido de un cadáver, o sea, de desmembramiento básicamente, y de Ujú. obstrucción de justicia, pero no se declaró culpable del homicidio en primer grado. Eso en el ámbito legal causó mucha curiosidad em, y se interpretó como una manera de poner de lado la evidencia abrumadora que había de que él había hablado mentira a la policía y que realmente había trasladado objetos y cosas con el ADN de ella y en la sangre y todo lo demás, ponerlo, asumirlo y como quien dice neutralizarlo en el juicio y entonces enfocarse
en la pregunta del millón de si él fue que la mató o no. Was a bold move, pero fue la movida correcta basado en la evidencia que existía en ese momento. Durante el juicio, la fiscalía inició con una bomba, y la bomba fue que Brian Walsh asesinó a Anna Walsh porque él se enteró que Anna Walsh le estaba pegando los cuernos con un compañero de trabajo en Washington, el cual declaró en el juicio. Ellos presentaron una teoría muy coherente sobre lo que ellos entendían que había sido el crimen, diciendo que Brian Walsh asesinó a Anna en su hogar y luego intentó ocultar el crimen, desmembrando su cuerpo y eliminándolo, y mandando a las autoridades a una investigación estéril, haciéndolos perder tiempo precioso de la investigación. Bueno, precioso, pero si ya estaba muerta ya, ni modo. Obviamente no hay testigos oculares del homicidio, no hay cuerpo. Y la fiscalía se enfocó exclusivamente en las pruebas circunstanciales, en el patrón de conducta y en la evidencia física que, vistas de manera independiente, no prueban absolutamente nada. Exacto. Pero combinadas, pues van construyendo esta hipótesis del asesinato de Anna. Como les dije, el elemento central de la teoría fueron los conflictos matrimoniales con este cuernillo que ella le estaba pegando, y presión económica ilegal con la situación suya, y su situación penal previa. Ellos argumentaron que Brian tuvo la oportunidad y los medios para hacerlo, ya que él estaba en la casa sin nada que hacer. Nadie más tenía acceso a él estaba bajo GPS. Y obviamente la conducta posterior al crimen, con la compra de los productos de limpieza, mentiras y todo lo demás. La defensa, por su parte, sí. Él no tenía un brazalete en una tobillera Yes. y no lo vieron en ningún sitio raro. Sí, lo vieron en sitios raros comprando todas las vainas para deshacerse del cuerpo. Pero, o sea, no lo vieron para un monte, para un río. No. No, nada. O sea, él fue a los lugares donde todavía el brazalete le permitía ir. Así es. O sea, Así que ese es. cadáver está en esa casa, mi amor. Bueno, ese cadáver nunca apareció. Ese Pero, cadáver está en la casa de ellos. pero, Bueno, ¿qué era lo que iba a decir? Nada, que que la la defensa defensa, perdonen. adoptó, sí, una estrategia clásica, ¿no? En este tipo de casos. Y era básicamente decir, bueno, clásica y no clásica, la verdad. Ellos no se enfocaron realmente en que no había cuerpo y por ende no había crimen, sino que el abogado fue bastante atrevido en el opening statement, donde básicamente él dijo que Brian Walsh no mató a su esposa, sino que su esposa murió de manera inexplicable, una muerte súbita, en la cama, a primera hora de la mañana del 1 de enero del 2023. Y que ellos iban a escuchar cómo Brian entró en pánico y entonces pues nada, el pánico lo que lo llevó fue a cortar a la mujer en pedacitos y a deshacerse de Yo no puede ser. No, 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 no. sí, así es. Em, Mira, yo te voy a decir una cosa, hubo muchas críticas a la defensa, pero yo te voy a decir que si tú te enfocas no, obviamente en la parte pública, en este caso era súper difícil, porque el tipo, lo primero es que vivió en un suburbio, ya él estaba completamente condenado en la opinión pública,
Y obviamente las evidencias circunstanciales que habían a veces son más peligrosas que una evidencia directa, te lo digo, porque es que son tantas cosas que están una encima de la otra, que la gente dice ya, obvio que fue el que lo mató. Entonces, la defensa tenía un trabajo sumamente complejo. Pero, ¿qué fue lo que ellos trataron de hacer? Ellos trataron de enfocarse en la parte legal propiamente dicha. ¿Por qué? Porque él estaba acusado de un asesinato en primer grado que requiere una premeditación. Y si hay una muerte Ujú. accidental y un tigre que se paniqueó y que sé yo, que primero que si es una muerte accidental no fue el que lo mató. ¿Y en qué ellos se iban a enfocar? Bueno, no hay autopsia. O sea, la realidad es que por más que él haya cortado el cuerpo en pedacitos, fuera a una tienda, comprara los productos de limpieza y todo lo que tú quieras, no hay cuerpo, no hay autopsia y no hay manera de saber cómo esa mujer murió. Para tú Diablo. llegar a esa conclusión, el Claro. jurado tiene que básicamente llenar los hoyos de ese rompecabezas. Y claro, Como a ellos le plazca. claro, como evidencia circunstancial se puede llenar, pero cuando tú estás hablando de que de homicidio en primer grado y de que tú tienes que hallar más allá de toda duda razonable que fue el que la mató, yo no lo veo tan descabellado que la defensa haya entrado con esa teoría. El problema para ellos es, en este caso, que para tú probar esa teoría que ya tú le presentaste al jurado, necesariamente tiene que declarar Brian Walsh. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Ay, sorpréndeme. Surprise, surprise, que él no declaró. A último minuto, él decidió que él no iba a declarar. Esa es una decisión que le compete exclusivamente al imputado, en la cual el abogado no puede Claro. hacer absolutamente nada. Hasta la jueza, cuando le preguntó a los abogados de que, y entonces ustedes mañana van a presentar su caso, van a llamar al imputado. Cuando ese abogado le dijo que no, la jueza sale en la televisión diciendo, ¿qué? ¿Que él no va a declarar? Ah, bueno, ok, Cula qué sé yo quedó. qué. Sí, quedó así mismo. Pero bueno, les cuento rápidamente la evidencia de este caso. Obviamente el caso duró aproximadamente 8 días, la fiscalía poniendo testigo tras testigo. Los testigos fueron primero el cuerno de, de Anna Ay, ay, Walsh, padre. que fue, y obviamente no porque la fiscalía quisiera como presentarla como una mujer cuernera, ni mucho menos, pero ellos querían tratar de demostrar que había un motivo, que Brian en algún momento se enteró de esa relación y que la mató. Em, Esta persona declaró que ellos eran compañeros de trabajo, que de repente comenzaron a tener una relación y que sí, que ellos hablaban del futuro, pero que también Ana, o sea, él le dijo a Ana como que tú tienes primero que decidir qué tú quieres hacer con tu vida, con Brian y todo lo demás, y luego nosotros Claro. hablamos de un futuro. La defensa, cuando hizo el contrainterrogatorio, básicamente se enfocó en hacerle ver al jurado a través del testigo que Ana y Brian estaban en buenos términos. Por ejemplo, el testigo declaró que Ana nunca hablaba mal de Brian, a pesar de que ella estaba teniendo una relación paralela. Simplemente Brian estaba un tigre que estaba esperando una sentencia, o sea, ella vive más allá que aquí. Era simplemente ya había una situación de pareja, pero ellos no era que se llevaban mal. No tenían mucho de que un sí ni un no, por lo menos eso fue lo que surgió en la evidencia, lo cual un poquito neutralizaba esa idea de que él se había enterado de los cuernos y que ellos tenían de que Ujú. un problema. Hubo otra amiga de, de Ana que declaró que la vio la noche anterior y bueno, fue un testimonio muy emotivo donde ella habló de que Ana realmente estaba harta ya de Brian, de ser la que tenía que llevar, que ayudar a que la familia siguiera subsistiendo. Y que nada, que ella ya como que tenía que salir de esa situación. Obviamente también tratando la fiscalía de presentar un motivo de por qué él la mató. Pero no hubo realmente evidencia de que ni de que Brian se hubiese enterado del cuerno, ni de que ellos estaban tan mal que de que justificara una muerte.
hubo evidencia de todos los videos, salieron de Brian botando los diferentes pedacitos de cosas en los diferentes botes de basura, los videos de él comprando en Lowe's y en Home Depot, todos los equipos de limpieza, alicates, colines, cuchillo, toda la vaina que le dijo Google que necesitaba para desmembrar un cuerpo. Y obviamente la evidencia de todas las búsquedas de que él hizo, que a pesar de que ya él se había declarado culpable de todo eso, eso era algo que el jurado no lo sabía. Y eso fue parte de todo un pleito legal, porque si él declaraba, la fiscalía tiene derecho a preguntarle sobre sus condenas previas. Y esa era Claro. una de ellas. Pero, bueno, no se llegó ahí. Eh, todo la, todos los que estábamos de espectadores de este caso, esperábamos que se presentara algún tipo de evidencia, no solamente de Brian, pero quizá algún tipo de evidencia médica que sustentara la teoría de que hubo una muerte súbita, una muerte Claro. accidental o algo así. Pero nada de esto ocurrió. Cuando la fiscalía concluyó su caso, a los 8 días, em, la defensa le comunicó a la jueza que Brian Walsh no pensaba declarar y tampoco ellos presentaron ningún testigo. En los discursos de clausura, el abogado de la defensa se enfocó en que la fiscalía no había podido demostrar que había ningún motivo realmente para matar a su esposa. La defensa obviamente concedió que había evidencia suficiente de que él había mentido a la policía, de que él había hecho esas búsquedas y que había evidencia de que él se deshizo de un cuerpo, pero que no había evidencia de que él cometió el asesinato. No, como les dije anteriormente, no sabemos cómo ella murió, exactamente cuándo murió, ni quién la mató. Lo que sabemos es que él se deshizo del cuerpo, pero no sabemos que fue el que la mató. Em, el jurado, para sorpresa de todo el mundo, comenzó a deliberar un viernes y tuvo que volver el lunes siguiente, pero al lunes siguiente, que fue el 15 de diciembre, fue declarado culpable de asesinato en primer grado de Ana. Pero esto es Eh, una vaina sin precedente. Así es, la sentencia estaba prevista para el día 16 y creo que la pusieron para el día de hoy, creo. No estoy segura si lo sentenciaron hoy, pero la sentencia es una y solo una. Es cadena perpetua sin Exacto. posibilidad de libertad condicional, o sea, no hay más nada. Y bueno, señores, como les dije, este es un caso sin precedentes, o sea, un caso interesante desde el punto de vista legal. Es un homicidio en primer grado sin cuerpo. El mismo fiscal, cuando habló con la prensa luego del veredicto, decía que aunque él ha tenido varios casos de evidencia circunstancial y casos donde se ha imputado el cargo de homicidio, eh, con ausencia de un cuerpo, ninguno de esos casos había logrado una condena de homicidio en primer grado. En este caso, el jurado no le quedó la menor duda de que él premeditó esa muerte, em, basado en la evidencia circunstancial de que se deshizo del cuerpo. Yo creo Ay, ay, legalmente que ay. este va a ser un caso bien interesante para la apelación, em, porque de nuevo, mm, tenemos ese lapso, o sea, como que tú puedes concluir cosas con evidencia circunstancial. Por ejemplo, y yo creo que eso fue lo que el abogado pensó cuando dio su discurso de clausura. Tú puedes concluir que él se deshizo del cuerpo, que él la desmembró, em, porque fue el que la mató. Pero tú no puedes concluir que él la mató con premeditación y alevosía. Bueno, premeditación y cómo es que me corrigieron una vez que ya eso no se usa ese Y término. acechanza, Y ¿no era? acechanza, sí. Entonces yo creo que ahí realmente va a ser el punto para la apelación, de que quizás le reduzcan la condena de homicidio de primer grado a homicidio de segundo grado, porque es que no hay ninguna evidencia.
de que hubo una premeditación. No es mi Pero cuerpo. bueno, así es. Pero nada, señores, este es el caso del día de hoy, un casito Ay, local, madre un mía. casito de año nuevo, para que nos vayamos preparando para el espíritu navideño. Y nada, Así es, ay déjenme Dios. sus comentarios, yo los mantendré al tanto, porque como les dije, creo que obviamente Pero esa espérate, apelación no va a vamos a pasar ver. por todo este tiempo, pero creo que cuando llegue el momento de que se celebre la apelación de ese caso, yo creo que ese va a ser el punto decisivo de si tiene que ser homicidio en primer grado o un homicidio en segundo grado. Ay, Así que mamacita. noten. ¿Qué Espérate. buscas? Es ¿Qué mañana que buscas? lo van a... Es mañana Mañana ya. jueves. O sea, para cuando Mañana salga que este lo van a hacer. episodio, Sí, ayer jueves. exacto. No, El exacto, el episodio va a 18 de ser. diciembre es Sí, que yo lo van sabía que a... estaba para hoy, pero creo que se pospuso un día más. Exacto. Lo van a sentenciar. Y nada, señores, en la sentencia ya les diré a ver qué veo, pero me imagino que la madre de Ana y los compañeros hablarán. No sé. Seguramente. Ay, Pero amiga, nada, mi gracias por gente, este casito. ya ustedes saben, con mucho cariño para los Qué patreones. fuerte. Así Gracias por el es. apoyo y nos vemos en la próxima Y... grabación en vivo. Caso de Bye. Nochebuena. Ay, Bye. coño, bye bye. Bye.